Ya, partimos. Si a alguien no lo saludé, hola, hola, y comenzamos. Entonces, eh, vamos a trabajar entonces lo que es la homotesia. Igual hay harto que conversar, hay harto material en realidad donde uno pueda ver homotesia. Vamos a tratar de ser bien resumidos para que trabajemos más, ojalá por lo menos una hora. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos. Aquí está. Bueno, hay mucho material respecto a homotesia. Vamos a ver uno de ellos. Quiero ver si se ve bien o no. Sí, profe. Pregunto. Si hago el Sí, cambio, por ejemplo, ¿y se ve eso también? ¿Sí? también. Ya. Ya. Entonces, más que la explicación, entonces, la homotesia, que se puede definir como generalmente como una ampliación, una reducción de una figura, a diferencia de las transformaciones isométricas. Entonces, dice que es una transformación donde a partir de un centro de homotesia, ¿ya? A partir de un punto fijo, acá fíjense que, por ejemplo, se trata de explicar con vectores, ¿ya? Como que dice un vector que hace que se agrande la figura o se disminuya o se mantenga la figura. Entonces, se multiplican todos los vectores que están centrados en el origen, ¿ya? Entonces, por defecto, eso va a hacer que las distancias respecto a este centro aumenten o disminuyen, ¿cierto? En todas las direcciones y sentidos. Entonces dice ahí, a decir, aplicar una homotesia del centro O y razón K a un punto P cualquiera, se obtiene otro punto P, que es la imagen, ¿ya? Donde claramente el punto P, el centro y la imagen tienen que estar en la misma recta, o sea, son colineales, ¿ya? Ahí, bueno, quizá aquí no es el mejor ejemplo, pero ahí hay uno, ¿cierto? Se fijan que el centro, el punto imagen, el punto original y el punto imagen están en la misma recta, ahí también se cumple, ahí también. Entonces, si uno, por ejemplo, tuviese la imagen y la figura original y uno no sabe dónde está el centro de homotesia, es cosa de trazar rectas que unan los puntos de imágenes con sus originales y en algún momento van a encontrar, sí o sí, si lo hacen bien con una regla, van a encontrar un punto en común. Los dos tipos de homotesia, bueno, nosotros cuando lo vimos esto en primero o segundo medio, vimos 6 casos. Uno puede realmente, la homotesia la puede clasificar respecto a si es positiva o negativa, o si es una ampliación o una reducción. Ahí uno puede hacer las clasificaciones como quiera, pero en realidad son 6 casos y no es complejo. Entonces, primero vamos a entender lo que es homotesia directa. La homotesia directa, o donde la razón de homotesia, recordar, es importante que la razón de homotesia siempre suele confundirse, no sé por qué, pero cuando uno tiene que hacer la razón de homotesia, uno primero tiene que considerar la imagen, la distancia desde el centro de la imagen y después la original. No al revés. Ahí hay que ser súper estricto en ese sentido. Cuando uno compara y quiere buscar la razón de homotesia, tiene que ser entre la imagen primero y después la original. Entonces, esta homotesia positiva, entonces, homotesia positiva directa, el K es positivo, ¿ya? Al comparar esta división, el K es positivo. Además, puede ser una ampliación o una reducción, pero la figura y la imagen, la figura original y la imagen quedan en el mismo lado, por decirlo de algún modo, y el centro queda en una esquina, por decirlo de alguna forma. Esa es como la gran característica visual que tiene la homotesia directa, que puede ser una ampliación o una reducción. Y el otro caso es que la homotesia sea inversa, donde la razón de homotesia es negativa, ¿ya? Donde el centro va a estar siempre entre medio de la figura original y la figura imagen, a diferencia de la homotesia positiva. Puede ser una ampliación o una reducción, eso va a depender de los valores de K. Entonces, K positivo, homotesia directa, K negativo, homotesia inversa.
Algunas pequeñas observaciones. ¿Ya? Bueno, acá tener claro que las figuras que se obtienen son semejantes. Entonces aquí uno tiene que aplicar todo lo de semejanza. Los perímetros iguales, el área, o sea, por ejemplo, el área, por decirlo de algún modo, se eleva a 2, ¿cierto? Cualquier elemento secundario también mantiene su razón de semejanza. Todas esas cosas que vimos en la clase anterior se mantienen. Segmentos homólogos paralelos, obvio. Y ahí un poquito más de lo que decía, la motesia permite ampliar, reducir o mantener las figuras, manteniendo la forma, un poquito lo que se trabaja. Y esto es importante, ¿ya? Si el número es mayor que 1 o el número es menor que menos 1, o sea, si aparece un valor que sea sobre 1, ¿cierto? O, no sé, o bajo menos 1, 2 o menos 2, 3 o menos 3, etcétera, 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 hay una ampliación. La figura va a ampliarse, se va a agrandar. Y si este valor está entre 0 y 1, positivo o negativo, o 0 y menos 1, la figura es una reducción. Y por si acaso, si k fuera igual a 1 o menos 1, ¿ya? Esa homotesia son congruencia en realidad. Y la figura se mantiene prácticamente igual en tamaño y forma. Bueno, prácticamente es igual. Y si es menos 1, sería como una simetría central. Si es 1, no, ahí no se mueve, pero son casos bien, que k sea 1 es como muy absurdo, pero de repente en las preguntas colocan ese tipo de cosas por si la gente se olvida, cualquier duda que pueda presentarse. ¿Ya? Y ahí volver a repetir lo que decía, cómo se obtiene la razón de homotesia, ¿ya? Comparando entonces, ¿cierto?, la distancia que hay entre el centro y la imagen con la distancia entre el centro y su respectivo punto original. Siempre recuerden que la razón de homotesia se obtiene en ese orden y no en otro. De repente las preguntas van a tratar de confundirlo, van a tratar de colocarle el orden distinto, y uno va a creer que es verdadera, y de repente no es verdadera por un detalle, y uno cree que los números calzan y todo, y por ese pequeño detalle la afirmación pasa a ser falsa. ¿Ya? Y si la figura 2 pasa lo mismo, hay que comparar lo mismo, pero como este valor se considera negativo, se coloca en valor absoluto para que la razón sea, en distancias, ojo, sea positiva. ¿Ya? Ojo, un detalle que acá se considera razón positiva negativa, en semejanza no, sabemos que siempre va a ser positiva. Cuidado que de repente nos podemos confundir entre homotesia y semejanza porque tienen prácticamente las mismas características. Acá quizás lo más interesante es qué pasa con la homotesia cuando está en el plano cartesiano. Porque cuesta de alguna manera hacer una homotesia en el plano cartesiano, y a veces uno puede encontrar ciertas propiedades. Y la única que vale la pena es qué pasa si el centro de homotesia es el origen de coordenadas. Si el centro de homotesia es el origen, uno puede encontrar ciertas coordenadas. Entonces, por ejemplo, y ahí vamos a hacerlo con apoyo de la pizarra. Entonces ahí, por ejemplo, hay dos dibujos, ¿cierto?, de homotecias aplicadas en el origen, donde la razón de homotesia es 2, por ende hubo una ampliación, ahí pasó de esa figura a esa, el centro está ahí. Otra la misma, pero inversa, con razón de homotesia menos 2, o sea, la figura se duplicó en tamaño, pero en este caso es inversa, entonces va a quedar entre medio y el centro. Ya, aquí quizás lo más importante que lo que quiero decirles, dice, si a los vectores anclados en el origen, que corresponden a los vértices de una figura, entonces el vector origen, por decirlo de alguna forma, se le aplica una ponderación por un escalar, eso va a significar la homotesia. O sea, es simplemente tomar la razón de homotesia y multiplicarlo por el vector. Y ahí puedo conseguir de inmediato la coordenada de la imagen. O sea, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo,
lo vamos a hacer aquí, en la pizarra. Si por ejemplo yo tengo en un plano cartesiano, ¿cierto? El centro de homotesia del origen, ¿cierto? Porque ahí está la gracia de esta propiedad. Y tengo un punto cualquiera, A. Que claramente va a tener un vector origen, V. Si yo quiero hacer la homotesia respecto al centro, con un, por ejemplo, con una razón de homotesia 3, la imagen de ese vector y por ende de esa coordenada va a ser la multiplicación escalar de 3 por las coordenadas del punto original. Digamos que esta fuera x, y. Entonces sería simplemente amplificar por 3 cada una de las coordenadas. O sea, si por ejemplo el punto hubiese sido, ya anotándole el número, 1,2, entonces la imagen va a ser la ponderación por 3 de este vector, o sea, 3,6. Y si hubiese sido un K de una reducción, negativo o positivo, no son nada, da lo mismo. Por ejemplo, si el K hubiese sido menos 0,5, entonces si yo tengo un punto C, que es el 4,-2, entonces su imagen respecto al origen es multiplicar por un medio o menos un medio. Aquí hubiese quedado menos 2 por 0,5, ¿cierto? Negativo. Y aquí hubiese quedado 1 positivo. O sea, vale la pena estudiar homotesias donde el centro de homotesia sea el origen. Porque simplemente ponderar por un escalar el vector asociado a anclado al origen que tiene cada coordenada. Es simplemente hacer eso y no es complejo y es rápido y automático y funciona. No es la gran cosa. Ahora, lo que a mí me llama la atención, y volviendo acá a lo que tenemos acá, si volvemos aquí, entonces dice, una observación, aquí el universitario trata de darle una propiedad o una fórmula a qué pasa si el centro no es el origen. ¿Ya? Entonces, una forma de verlo aquí dice, cuando el centro no es el origen, bueno, se traslada el origen a este nuevo punto. O sea, se trata de ver como que si el origen fuera este nuevo punto, se realiza la homotesia suponiendo el centro en el origen, y este resultado se vuelve a trasladar a su posición original para poder determinar la imagen. Entonces, es como se hace una traslación. Yo por lo menos no lo ocupo. Si ustedes lo quieren hacer, no hay ningún problema. Eso está a libertad del libre albedrío. Pero cuando el centro no es el origen, es como que yo hago la traslación, entonces muevo el punto donde está, pensando que ese nuevo punto es el origen, hago todo pensando cómo es el origen y después vuelvo. Y como que regreso, hago de nuevo una traslación inversa y ahí determino la imagen. Yo por lo menos no lo ocupo. Yo no, de hecho ahí también hay una forma como de fórmula si alguien la quiere estudiar. Dice ahí, por ejemplo, el punto P a trasladar, me imagino, tiene coordenadas x, y, se realiza una homotesia con centro en el punto x, 0 y 0, entendiendo que ese no es el origen, ¿ya? Y la razón de homotesia k se realiza el siguiente procedimiento. Y ahí hay un procedimiento tipo fórmula, ¿ya? Si alguien lo quiere ocupar, si alguien lo reemplaza los números y las k, y bueno, debe funcionar, ¿ya? Debe funcionar, por algo está, pero en general no sé qué tan necesario es que lo sepan o que lo apliquen, no sé qué tan. Si quizás después al final, cuando ya tengan todo más o menos dominado aquí a fin de año, quieren ganar un poco de tiempo y si se la quieren aprender, bueno, está en libertad de ustedes ese procedimiento, que es un poquito
tomar lo que acabo de decir aquí como fórmula. Es un poco eso en palabras, el procedimiento, pero aquí está como la fórmula. Y si ustedes reemplazan con los valores correspondientes de los datos, lo pueden obtener. Yo prefiero hacer un bosquejo a la figura, si me preguntan. Tampoco vuelvo a decir, no les van a preguntar cosas tan complejas en un tema de tiempo. Ya. Para terminar esta parte, yo quiero ir al otro apunte y hablar un poquito de las divisiones de trazos, que eso no sé si es un gran tema dentro de matemática, pero se ve. Y por lo menos haciendo el nexo con PSU, quiero compartirlo. PTU. Entonces, a ver, acá está. Entonces, antes de ver homotesia, ¿cierto? Se habla de la división de trazos, ¿ya? De hecho, aquí también se habla. Ahí, ¿lo ven, cierto? ¿Ya? Sí, profe. Sí, se ve. Entonces, la división de trazos, entonces uno tiene un trazo, una línea, un trazo, una línea plana, y uno puede dividirlo, si uno coloca un punto P, interiormente o exteriormente incluso, pero aquí por lo menos se ve de manera de que el punto está dentro de este trazo. Entonces, si se fijan, ustedes tienen un trazo AB y van a colocar un punto P que va a dividir esto en dos partes. La división de trazos se dice interna si hay una razón entre los segmentos que se determinan a partir de este punto P que lo corta, ¿cierto? Entonces, dice un punto P perteneciente a un trazo AB, lo divide en una razón M es a N, ¿cierto? Si yo comparo los trozos que quedan aquí determinados por el punto P y veo que se cumple esa razón. Entonces, por ejemplo, yo puedo, de ejemplo simple, una división interna de 2 es a 1 es tal que este segmento es el doble de este segmento. O al revés, 1 es a 2 sería que este es el doble de ese. Una división interior o división interna. Pueden investigar, por ejemplo, lo que es división externa, exterior, división incluso armónica, ¿no? Y la más importante, que es la que vamos a ver hoy también, que tiene ciertas aplicaciones incluso en el mundo del arte, del dibujo, es la división áurea, la razón áurea, que no sé si los matemáticos lo habrán visto, o por último lo habrán escuchado. En los libros de arte se habla de eso. La división No, esa áurea, del- o la razón áurea, quiero verlo. El número de oro. Siento que este es mejor. Entonces dice, y ojo aquí que es importante esta definición. Se dice que un segmento AB está dividido en razón áurea o divina si existe un punto P, bueno, perteneciente a AB que lo divide, o sea, sigue siendo una división interior, pero uno encuentra la siguiente característica primero. Definición, ojo, este punto P tiene que ser tal, ¿ya? Si yo digo AB en ese orden, por si acaso, si digo el segmento AB en ese orden, si yo digo que este valor de AP tiene que ser mayor a este de PB, ¿ya? Entonces, si lo vemos de manera intuitiva, el trozo de la izquierda tiene que ser mayor que el de la derecha, ¿ya? A partir de esa hipótesis, y si se cumple la siguiente proporción, que si yo divido S sobre S, o sea, si divido los trozos que quedan, van a estar en la misma razón que el segmento total comparado con el segmento o el trocito más grande. Si se cumple esa razón, estamos hablando de lo que se conoce como
una razón áurea o razón divina, ¿ya? Y tiene un valor que es un número irracional, que le han dado nombre a este número, el número phi, ¿ya? Que es 1 más raíz de 5 dividido por 2. ¿Ya? Creo que si no me equivoco es 1,6, no sé si eso está bien en 1,16. Bueno, de repente estos apuntes tienen errores, pero vamos a comprobarlo. Sí, es 1,6 por si acaso. Es 1,618. Ese 1 está mal después de la coma. ¿Ya? Es 1,6. El número de oro. Y vuelvo a decir, se investigó bastante sobre ese tema. Quizás no es, obviamente, el momento de hablarlo, pero uno puede perfectamente tomar Google e investigar respecto a este número y las aplicaciones que tiene. También agregar el tema de esto del rectángulo áureo, ¿ya? Este rectángulo que tiene dos lados que al compararse se encuentran en razón áurea. O sea, si yo comparo el largo con el ancho, vamos a encontrar que la división va a ser igual a 1,618 puntos suspensivos o raíz de 5,1 dividido por 2. Y ahí, bueno, hay ejemplos desarrollados, ustedes lo pueden hacer. ¿Ya? Son ejemplos bien sencillos. Y creo que prácticamente estamos ok. Porque de hecho, no sé, yo no sé si hay que explicar esto de lo de la escala. Estoy asumiendo que usted tiene que entender que estas guías son para personas que no han visto este tema. Entonces, está el tema de la escala. En realidad, ustedes saben la escala de los mapas, la escala, ¿cierto?, de ese tipo de instrumentos, de historia, por ejemplo, en que los mapas se dibujan de forma proporcional. O sea, un mapa serio y bien hecho se tiene que hacer de forma proporcional, de tal modo que una distancia en el mapa corresponde a una distancia en la realidad. Y se tiene que cumplir esa misma razón, por decirlo de algún modo, esa misma multiplicación incluso, por decirlo de algún modo. Entonces, por ejemplo, aquí dice la escala es 1 a 48.000. Entonces, quiere decir que por cada medida que tenga en el mapa, en la realidad se va a multiplicar por 48.000. Entonces, si esto fuera un centímetro, en la realidad son 48.000 centímetros. Si fuera 1 kilómetro, 48.000 kilómetros. Quizás la gran dificultad de esto, porque al final uno termina haciendo generalmente en este ejercicio una regla de 3, no tiene una gran gracia esto. ¿Qué dificultades puede haber? Que de repente se nos olvide que el 1 también es parte de la regla de 3. Y lo segundo, típica dificultad, es que por ejemplo, la original estaba en centímetros y la final estaba en kilómetros o en metros. Y de repente hay que hacer ese traslado, hay que ir, si no se sabe de memoria que, por ejemplo, un centímetro, ¿cierto? La relación que hay con un kilómetro son 100.000, o sea que un kilómetro son 100.000 centímetros, pero si no lo sabe, tampoco es tan necesario porque usted sabe que un metro son 100 centímetros, entonces puede pasar a metro, y después que un kilómetro son 1.000 metros, y después pasa a kilómetro, y ahí puede hacer el traslado, ya sea de kilómetro a centímetro o centímetro a kilómetro. Tampoco que sea tan necesario, yo asumo que ustedes son personas que saben esas equivalencias fáciles entre centímetro y metro y kilómetro. O sea, no es la gran cosa, pero siempre pueden hacerle esa pregunta de repente de que había que hacer ese traspaso y estaba justo en la alternativa la que no estaba justo. O sea, por ejemplo, no sé, en esta pregunta, típico, por decirlo aquí, era 24, ¿cierto? Y llegamos a que la respuesta era 1.152.000 y la alternativa A justo era esa, y no, y me la pedían en kilómetros o en metros, entonces había que hacer algo más o obtener esa o esa. Entonces hay que estar muy atento
a esa parte, que en realidad es como lo más complejo que puede. Y en general, las preguntas de noticia no es como quizás para mirarla a menos, pero cuando ustedes hagan preguntas de noticia, no son grandes preguntas desde el punto de vista conceptual. Quizás la dificultad va a estar más en cómo apliquen de repente algún concepto para encontrar alguna respuesta. Piensen que si estamos en geometría puede aparecer, o sea, pensaba por ejemplo ayer, puede aparecer el teorema de Pitágoras. Y, pucha, ¿por qué tuve que usar el teorema de Pitágoras para llegar a la respuesta? Bueno, es parte de un dibujo, es parte de la materia. Recuerden que hay preguntas que combinan conceptos o que puedo encontrar una solución haciendo esa combinación. Entonces, de repente ahí está la dificultad. Porque en general las preguntas normales son sencillas. Y yo creo que esta guía no tiene grandes preguntas en general. Entonces, pueden empezar por cualquiera. Si quieren empezar por lo más sencillo, empiecen por la guía que estoy marcando aquí. Esta es la más sencilla, es la más corta, ¿ya? Y la otra es un poquitito más difícil, pero tampoco que es bruto que sea tan difícil. Así que, ¿estamos ok? ¿Hay alguna consulta para terminar? ¿Hay algo que explicar? La de ¿Algo guía que de Tales, no haya quedado profe. claro? ¿Estamos ok? ¿Terminamos? ¿Listo? Paramos la grabación.